Nos acompaña esta noche una dama muy honorable. Es Ofelia Acevedo, la esposa de Osvaldo Payá. Ofelia, muchas gracias por venir. Es un honor para mí recibirte. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Te veo bien. Estoy bien. ¿Cómo está Rosa María? Supongo que debe estar bien. ¿Está viajando? Está ahora en Chile. ¿Cómo están tus hijos? Mis hijos bien, ya trabajan. Aquí, ¿verdad? Aquí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva ya la familia viviendo aquí en Miami? Llevamos 2 meses y 10 días aproximadamente. ¿En general la ciudad ha sido acogedora, hospitalaria con ustedes? Bueno, sí, las personas han sido muy acogedoras, muy hospitalarias, muy pendientes de nosotros. Tenemos muchos amigos, algunos que no conocía, pero que han sido verdaderamente extraordinarios con nosotros. Es lo que ustedes merecen. Y en nombre de tantos que admiramos la figura de Osvaldo Payá, te expreso, por supuesto, mi afecto, mi admiración y mi tardía bienvenida aquí a La Libertad. Se los agradezco mucho. ¿Osvaldo alcanzó a despedirse de ti? No. No se despidió de mí. O sea, él habitualmente, cada vez que tenía oportunidad, hacía estos viajes, ¿no? Esa noche ni tan siquiera yo estaba en la casa. Yo salí temprano para casa de mis padres, me quedé esa noche en casa de mis padres y apenas si nos vimos, él llegaba y yo casi salía, le dejé preparada la ropa que se llevaba ahí, le dije, tú la empacas. Y bueno, ya, me avisas cuando llegues, como siempre. Me dijo, sí, hasta que cuando llegue te aviso. Ya, entonces marché. ¿Y esa fue la última vez que lo viste? Esa fue la última vez que nos vimos. ¿Él llevaba un celular? Él llevaba 2 celulares. ¿Durante el trayecto no te llamó? ¿No conversaron? Normalmente nunca me llama durante el trayecto porque el trayecto es clandestino prácticamente, ¿no? Entonces no me llama porque los celulares de nosotros están tomados, intervenidos y para que ellos no sepan. Solamente me manda un mensaje en clave una vez que ya está en el lugar. ¿Y no te mandó ese mensaje en las horas en que iba en el auto con Harold, con Ángel y con Mónica? No, el mensaje de mandármelo es siempre cuando llega definitivamente a Santiago. Correcto. El mensaje me llegó antes de España. No había tiempo de que estuviera en Santiago. ¿Tú tenías miedo de que ese viaje fuese fatal? ¿Tenías una premonición? No. Osvaldo, y últimamente, en los últimos tiempos, habían se incrementado mucho las amenazas de muerte contra Osvaldo. Algunas no me las decía. ¿Cómo lo amenazaban? ¿De qué manera? Lo amenazaban de diferentes maneras. O sea, a veces personalmente se lo gritaban en la calle. Otras veces se lo hacían saber por otras personas que detenían. ¿Le gritaban, te vamos a matar? Le gritaban, a ti hay que matarte. Tú estabas con él un mes antes del atentado contra Osvaldo y los chocaron, estaban en una furgoneta Volkswagen y, digamos, ¿ese fue un atentado contra ustedes, contra sus vidas? Nosotros salimos para casa de mis padres esa noche en una guaguita BW que teníamos, ¿no? Del año 64. ¿Quién manejaba? Él. Yo iba al lado de él y de pronto cuando cruzábamos una intersección muy amplia y en La Habana, la calzada del Cerro y la avenida Rancho Boyero, sentimos un estruendo muy grande. Osvaldo pierde el control del vehículo, se vuelca el carro. Nos pareció raro, ¿no? Pero inmediatamente, la policía nos estaba sacando del carro, metiéndonos en una patrulla de la policía, llevándonos a una velocidad vertiginosa a un hospital. Con lo cual, eso no fue un accidente. Es evidente que ese auto que los embistió
Mira, todavía pensábamos que podía haber sido un accidente. No sabíamos qué hora era el auto que nos había dado, ni quién era el chofer, ni nada, porque nos sacaron inmediatamente del lugar. Con una rapidez sospechosa. Con una rapidez inmediata. Que es aparentemente lo mismo que ocurrió después de que chocan el auto en el que viajaba Osvaldo en julio del año pasado, ¿verdad? Es lo que es muy parecido, porque inmediatamente sacan a los extranjeros del lugar, sin tiempo apenas de ver nada ni de darse cuenta del lugar. Inmediatamente, todavía cuando estás en el hospital no te das cuenta si era un accidente, te cuesta trabajo pensar, oye, que podía haber sido lo que fue, ¿no? Lo que después uno se da cuenta que fue un aviso de atentado por la forma de actuar. Pero es muy duro imaginarte, oiga, podían habernos matado, claro. Estaban tratando de matarnos. Claro. Para uno uno está perseguido, toda la vida estás perseguido, vigilado, amenazado, pero hasta que no ocurren las cosas que uno dice ocurrieron. Es así. ¿Hubo algún episodio tan violento como este que has descrito en la calzada del Cerro? Es decir, ¿algún otro atentado contra Osvaldo Payá tan descarado como aquel? Mira, en varias ocasiones, yo puedo contar 5 ocasiones, nos aflojaron los clanes o las tuercas de las gomas del carro. Estábamos parqueados, estábamos dentro de una cafetería o en casa de unos amigos y el carro se quedaba afuera. Cuando salíamos, ya que nos íbamos, montábamos, unas veces nos dábamos cuenta que nos estaban persiguiendo la policía de ellos, ¿no? Porque en auto cerrado, te apagan y te encienden las luces, te llaman la atención, te estamos vigilando. En varias ocasiones nos dimos cuenta, Osvaldo normalmente va muy despacio, por eso no ocurrieron desgracias mayores. Pero nos dábamos cuenta, casi cuando llegamos a casa de mis padres, por el ruido que hacía las gomas, cuando nos bajábamos veíamos que las tuercas se habían perdido por el camino o estaban ya a punto de perderse y la goma se corría en el eje. Eso pasó como 4 o 5 veces. Con la goma de adelante una vez se zafó, esa vez iba Osvaldo solo, iba muy despacio, no fue trágico el accidente. Y después pasó con nosotros siempre en el auto, con los muchachos, conmigo, con otras familias, amigas de nosotros. Esa mañana fatídica de julio del año pasado, ¿tú crees que estaban siguiendo al auto en el que iban Osvaldo, Harold, Ángel y el sueco Modik desde el comienzo? Es decir, el relato es que aparentemente hubo varios autos distintos, de colores distintos, que todo el tiempo estuvieron siguiéndolos. ¿Tú crees que los persiguieron desde que salieron de tu casa? Bueno, estábamos acostumbrados a esto. Osvaldo estaba acostumbrado a que lo siguieran autos, que lo siguieran unas veces motocicletas. Y es muy probable que lo siguieran desde el primer momento. Yo me entero porque después me dicen que hubo un Twitter desde las 6 de la mañana de un famoso propagandista del régimen, muy conocido ya en los medios de internet, que anunció que a las 6 de la mañana Osvaldo salía para Varadero. Para Varadero. Pero Osvaldo no salía para Varadero. No, salía para Santiago de Cuba. Bueno, eso lo sabía yo y lo sabía. Él dice para Varadero, me cuentan. Yo no lo vi, pero muchas personas me llamaron y me dijeron, acaba de pasar esto, después que ocurrió el fatídico supuesto accidente. Resulta que cuenta Ángel que él tiene que, cuando ya acuerdan hacer el viaje, él en el hotel tiene que cambiar los euros en moneda convertible. Correcto, creo que ha mencionado una cantidad como de 4.000 euros. Él dice que cuando los va a cambiar, cambia el dinero, la persona que se lo va a cambiar le pregunta si van a viajar, si van a salir fuera de La Habana. Y él le contesta, sí, nos vamos a Varadero.
Carromero, al cambiar su dinero, dice, nos vamos a Varadero. Le da esa información falsa a la mujer. No le va a decir que íbamos, porque él sabe que el viaje es discreto. Correcto. Porque Osvaldo sencillamente, si se reserva un pasaje en avión o en otro transporte en Cuba, ya cuando llega al lugar lo está esperando la seguridad del Estado. Sus movimientos. Pero sospechosamente, horas después de que Carromero dijera eso a la persona que le cambia el dinero, a las 6 de la mañana hay un Twitter diciendo se van a allá, Varadero. se va a Varadero. O sea que evidentemente a los extranjeros los estaban siguiendo desde un principio y vigilándolos. Y esa persona le hace con toda intención esa pregunta, porque no es normal que ninguna persona, o sea, que las oficinas o las cajas donde uno va a cambiar estén preguntando para dónde van. Eso no ocurre nunca. Algunas preguntas breves antes de la primera interrupción de nuestra conversación, Ofelia. ¿Tú crees que el auto que embistió era un auto oficial de color azul, como ha dicho Carromero? Mira, los autos que maneja la seguridad del Estado son de todos los colores y tienen chapa de todos los colores. ¿Pudo haber sido azul como pudo haber sido rojo? Utilizan diferentes autos. Cuando yo salí para el juicio en Bayamo con mis hijos, el día del juicio de Carromero, nos siguieron autos blancos, nos siguieron autos negros, durante todo el recorrido desde La Habana hasta Bayamo. Que es un recorrido largo. Que es un recorrido largo. Además, te siguen para que sepas que te están siguiendo. Claro. ¿Tú crees que Osvaldo estaba vivo cuando lo sacaron del auto? Yo creo que Osvaldo y Harold estaban vivos cuando sacan a Carromero del auto. Yo no creo que el impacto de un auto por detrás haya ocasionado la muerte de ellos. Qué casualidad que ocasionan la muerte de los dos que están atrás y los dos de adelante no les pasa nada. Cuando supuestamente el auto chocó contra un árbol, ¿verdad? Y no hay... Carromero alega que el árbol no, digamos, lucía idéntico a como estaba antes del choque. No había señales de que se hubiera producido esa colisión. Mira, cuando yo me entero, lo que yo recibo es un auto no se embistió y nos sacó de la carretera. Hay 3 en el hospital, 1 no sabemos dónde está. Es lo que ellos transmiten, o sea, lo que me transmiten a mí de España, que ellos dicen. En los mensajes de texto que habían mandado Carromero y Móvil. En los mensajes de texto, cuando me llaman de España las 2 primeras veces que ellos en España no sabían que ellos viajaban con Osvaldo y Harold. No lo sabían. Solamente me dicen los amigos que viven allá, les ha pasado algo, han tenido un accidente, hay uno que tiene rota la cabeza. O sea, cosas así que ellos me dicen, yo me quedo muy impresionada porque yo sabía que eran Osvaldo y Harold los que viajaban. Siempre con la esperanza de que si pasó algo, Osvaldo hubiera podido escapar y Harold. Les digo que no sé, que me dejen a ver si puedo averiguar, ¿no? Cuando ellos primero me llaman y me dicen, me contactan para decirme eso, nada más, información. Como yo sé, al poco rato, yo no puedo comunicar, cuelgo y no puedo comunicar con el teléfono de Osvaldo. Ya lo llamo directamente a su celular, no puedo comunicar con él. Entonces, me mandan el mensaje de España. Me mandan un mensaje de texto a mi teléfono donde dice eso. Éramos 4. Hay 3 en el hospital, 1 no sabemos dónde está, un carro nos embistió y nos sacó de la carretera. Tenemos que ir a la publicidad. ¿De qué manera crees que acabaron con la vida de Osvaldo? No sé exactamente. Pueden haberlo matado a golpe, pueden haberle... No. Uno de los amigos que ven el cadáver tarde a las 8 de la noche en la morgue del hospital, me dice, vi que tenía una jeringuilla hincada en la ingle. Eso no es normal que lo tenga ningún cadáver en la morgue. O sea, si
Eso es un dato que tengo, que personas que lo vieron. Es una respuesta devastadora. Perfectamente podrían haberle inyectado una sustancia letal. Ese es un dato que tengo. De alguien que vio la jeringuilla. Que pasó por al lado del cadáver de él porque lo llevaron para demostrarle a esa hora que las cámaras de refrigeración del hospital estaban rotas todas, porque habían pasado muchas horas y el cadáver no lo habían preservado y tenía un largo viaje hacia La Habana. Y cuando mis amigos allí presionan en el hospital, lo llevan a ver las cámaras de refrigeración y pasan por la camilla donde está el cadáver y ve que tenía una jeringuilla en la ingle. Ese es un dato que tengo. El otro dato que tengo es que cuando voy a ver el cadáver, o sea, lo puedo ver, los amigos míos que vistieron el cadáver no me dejaron entrar a mí. Cuando ya estaba vestido y preparado para el velatorio, que yo entro, que voy a abrazarlo para darle un beso, me dicen, no toques la cabeza. No le toques la cabeza. O sea, pienso que tendría la cabeza en muy mal estado, o sea, prácticamente reconstruida. Y tengo ese dato, y el otro dato que tengo, te digo, es el de la jeringuilla. Dos datos absolutamente devastadores. Y gracias por estar aquí, por tu presencia de ánimo. Y tenemos que ir brevemente a la publicidad. Dios bendiga a Osvaldo Payá y a la noble familia que él dejó. Gracias por estar aquí, Ofelia. Regresamos con Ofelia Acevedo, viuda de Payá, después de la pausa. Tengo el honor de conversar esta noche con Ofelia Acevedo, viuda de Payá. Hace poco más de un año, julio de 2012, su marido Osvaldo Payá, que era el más prominente líder de la disidencia en Cuba, fue emboscado y asesinado por agentes de la dictadura. ¿Tú conocías a Ángel Carromero o al sueco Modik, Ofelia? No lo conocía. ¿Has estado personalmente con Carromero? No, nunca. No. Yo pedí desde el primer momento, desde el mismo día que me entregaron el cadáver en el Instituto de Medicina Legal, al oficial de criminalística de Bayamo que venía con el cadáver. Ahí me enteré por primera vez de la versión que el gobierno hizo pública. Pero una no te semana dejaron después. Ver a Carromero cuando estaba preso. No, se lo pedí desde el momento. No puedo aceptar la versión que ustedes me dan hasta que yo no hable personalmente con los sobrevivientes. Tengo ese derecho de hablar con ellos. Pero no te lo permitieron. Nunca me lo permitieron. Carromero ha dicho ya desde España que la versión que él dio era falsa, era deliberadamente falsa, que no fue un accidente, que los embistieron y los sacaron a todos con vida. ¿Esto es lo que ha dicho Carromero? Que él vio que Osvaldo y Harold, que iban detrás, fueron retirados del auto chocado cuando todavía estaban vivos. Carromero ha dicho que a él lo sacaron bruscamente del auto. Parece ser que lo golpearon y lo metieron en una furgoneta. Él se acuerda que lo meten en una furgoneta. Y que pierde el conocimiento. Ha dicho que el impacto del carro, él no considera que haya sido lo suficiente como para que nadie perdiera la vida. Correcto. ¿Ha dicho que no iban a alta velocidad? Ha dicho que no iban a alta velocidad. Yo sé que no, porque Osvaldo no corría, ni permitía que nadie corriera. Y ha dicho que... Y ha dicho que también, que en un momento determinado, él le pregunta a Aaron Modik por ellos, y Aaron Modik le dice que están vivos. Correcto. ¿Has podido hablar con Modik? No. Él está, digamos, desaparecido, ¿no? Él no quiere hablar del tema. Dice que estaba dormido. Yo leía hoy nuevamente lo que el gobierno cubano publicó sobre el accidente en los medios cubanos, y el gobierno cubano decía que el sueco iba dormitando. Es la palabra que emplea el gobierno.
dormitando no es precisamente dormido. No. Y aún si hubiera estado dormido, se despertó en el momento del impacto y vio que estaban retirando a los ocupantes del vehículo y que ninguno estaba muerto. Él dice que se despierta con los vaivenes del carro, suponemos que una vez que le hayan dado el impacto, porque yo pasé por esa misma experiencia, el carro se mueve, pierdes el control del vehículo, o te vuelcas o tienes que se para. Correcto. En algún momento tienes que frenar. Si él se despertó con los vaivenes del vehículo, tuvo que haber visto exactamente que los ocupantes de atrás estaban vivos. Estaban vivos. Porque él tenía más posibilidad de verlo que Carromero, que iba pendiente del control del auto. Sí. Carromero ha dicho que los chocó no un auto que apareció de pronto, sino que era ya un auto que los venía siguiendo un buen tramo, ¿correcto? Eso ha dicho. Y que tenía chapas o matrículas oficiales. Que tenía una matrícula de color azul. Las matrículas de color azul en Cuba son autos oficiales del Estado. Sí. O sea, de empresas oficiales del Estado. Sí. Pero bueno, ese auto tenía una chapa azul. Podía haberla tenido amarilla, que es la chapa particular. Podía haberla tenido anaranjada, que es la de la prensa extranjera y de la iglesia. Podía haberla tenido de cualquier color. Comprendo. Ellos cambian constantemente sus chapas. ¿Tú has hecho notar que para ti es sospechoso que los llevaran al hospital separadamente? ¿Por qué? Porque cuando hay un accidente en la carretera, en Cuba, se mete a todo el mundo en el primer auto que pase, camión, de lo que pase, y se me lleva a todo el mundo para el hospital. ¿Y no fue lo que ocurrió? No fue lo que ocurrió. Aparecieron furgonetas, hablan de ambulancia. Encontrar una ambulancia en Cuba es muy difícil, o sea, en La Habana, que llegue a tiempo es muy difícil. En Bayamo no existen. Y el reporte oficial de la dictadura es que a Osvaldo lo trasladaron del lugar del accidente al hospital, ¿cómo? No, la dictadura no habla de eso. El reporte oficial es que Osvaldo Payá muere instantáneamente. Y que Harold Cepero muere horas después debido a un trombolismo graso provocado por una fractura de cadera. Nadie pudo ver nunca a Harold, nadie pudo comprobar que eso fuera verdad. Y en el supuesto caso de que fuera verdad, es porque tuvieron que haberle hecho una resonancia magnética o una tomografía axial computarizada. Entonces, ¿por qué no lo llevaron inmediatamente a una sala de terapia intensiva? ¿Por qué no lo subieron inmediatamente a un salón de operaciones? A un chiquillo de 30 años, sano. Quizás podía haberle salvado la vida. ¿Por qué lo tiran en una sala de observaciones del hospital? Como si quisieran propiciarle la muerte. Para que 3 horas después anunciar su muerte. O 4 horas, yo no sé el tiempo. He leído que no solamente Carromero era español, pero Osvaldo también poseía la nacionalidad española. ¿Eso es correcto? Sí. Si Osvaldo era también un ciudadano español, correspondería que el gobierno de España interviniera en este asunto con una determinación que de momento todavía no ha mostrado. Es decir, que este fue un atentado contra 2 ciudadanos españoles y uno de ellos fue asesinado. Eso es todo lo que parece indicar y de lo que yo casi estoy segura. Debido, o sea, que a Osvaldo le quitaron la vida. Y a Harold también, indiscutiblemente. Pero el gobierno, Osvaldo era ciudadano español, el gobierno español... ¿Ha hecho todo lo que debería, en tu opinión? No. O sea, yo tuve siempre, durante el tiempo que estuve en Cuba, después de la muerte de Osvaldo y de Harold, tuve cercanía con la embajada española. Ellos estuvieron preocupados, ellos nos visitaron, yo los visitaba a ellos.
Estuve constantemente averiguando si era posible ver a Carromero, que por favor hicieran todo por lo posible, por facilitarme la entrevista. Siempre me dijeron que eso no estaba en las manos de ellos, que apenas el cónsul era la persona que lo veía por muy breves momentos y siempre con un oficial de la inteligencia cubana delante. Todas estas cosas, ninguna es normal en un accidente, ¿eh? En un accidente, como ellos quieren decir que fue un accidente de tránsito. Entonces, ellos me dijeron que estaban haciendo todo el esfuerzo porque Carromero saliera, que en virtud de un tratado que existía entre España, o que existe entre España y Cuba, cuando tienen ambos detenidos o presos españoles o cubanos, y que en virtud de ese tratado ellos estaban haciendo todo lo posible porque Ángel saliera. Sacar a Ángel de Cuba y devolvérselo a su familia. El embajador también me dijo que una vez que Ángel estuviera en libertad, Ángel podría explicar y hablar libremente todo lo que había pasado. Esto ocurrió así, Ángel salió y finalmente pudo Contar la verdad. Contar toda su experiencia y la verdad del caso, pero el gobierno español, una vez que ha pasado esto, yo sé que ha tenido una actitud muy hostil con Ángel y también sé que no han querido o no están dispuestos a facilitar más información sobre este asunto, información que ellos tienen porque hubieron además conversaciones con Ángel y que ellos de alguna manera u otra saben el proceso, cómo fue, y saben también, conocen muy bien cuáles son las reglas de juego del gobierno cubano. Por supuesto, por supuesto. Tenemos que ir a la publicidad. Te ruego una respuesta breve. ¿Hay la posibilidad de una demanda, de una querella al gobierno de Cuba por este asesinato? Sí, hay una posibilidad porque Osvaldo era ciudadano español. Regresamos después de la pausa con Ofelia Acevedo. Ya volvemos. Muchas gracias por haber venido, Ofelia, al programa. ¿Cómo te gusta recordar a Osvaldo? ¿Qué fue lo más valioso que él te enseñó? Bueno, yo recuerdo a Osvaldo siempre, son miles de recuerdos, fueron 26 años juntos y 3 hijos, ¿no? Osvaldo era una persona absolutamente coherente. Vivía como pensaba, actuaba como pensaba, con una fe inquebrantable en Dios, una alegría inmensa por la vida, disfrutaba cada momento de su familia, de sus amigos. Fuimos muy felices en medio de todas las dificultades y de toda la vida normal que llevábamos, ¿no? Pero fuimos muy felices. ¿Tienes fe en que te reunirás con él Sí. en la próxima vida? Sí. Tengo fe en que me vendrá a buscar. Dios te bendiga y Dios bendiga a Osvaldo Payá y Dios bendiga tu sonrisa y el modo tan elegante y airoso en que tú sigues honrando su memoria, Ofelia. Eres una dama. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y un aplauso para ella, por favor. Hasta pronto. Gracias. Regresamos después de la pausa. Que su mensaje, que su enseñanza, que su legado sirvan de inspiración para que los cubanos recuperen la libertad. Y Dios bendiga a Osvaldo Payá y honre su memoria. Gracias a Ofelia Acevedo y quiero expresar unas palabras de solidaridad con Enrique Capriles, que ha sido brutalmente atacado hoy por la dictadura venezolana. Nos vemos mañana. Buenas noches.